Nosotros, gracias por aceptarnos en este nuevo conversatorio y entender lo que estamos viviendo. Ecuador es tan cíclico, tan divertido, que la semana pasada hablábamos sobre la situación política actual, pero no esperábamos que esta semana fuera tan latente. Bienvenido. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Tanya. Yo creo que hace muchos años atrás el Ecuador ha venido teniendo un estado fallido desde lo institucional, y hablamos desde lo institucional porque esto no es nuevo. Recordemos que antes de los 10 años de la gobernabilidad del expresidente Rafael Correa, hubo también unos años sumamente difíciles donde existían paros, huelgas, se sacaban presidentes, se ponían a presidentes, y siempre ha habido un caos. Después de la Constitución del 2008, que yo considero que el modelo de la Constitución o de la reforma constitucional que se hizo en Montecristi se transformó en una Constitución hiperpresidencialista, donde generó y dio los plenos poderes al Ejecutivo, donde se perdió la interdependencia de las instituciones públicas. Es más, muchos dicen que Consejo Nacional Electoral se modernizó. No, yo pienso que se retrasó, porque cuando era Tribunal Supremo Electoral tenía disposiciones que podían destituir cualquier autoridad que no cumpla. Y lamentablemente hoy día el Consejo Nacional Electoral es solo un consejo, no tiene las atribuciones que antes sí lo tenía. Y hoy en día hemos visto que todo ese peso de la decisión la tiene el Ejecutivo. Y lo que está pasando ahora, no solo en el tema de la calificación de los candidatos, que a mí me parece que echarle la culpa, en el caso de Topi, para después entrar a lo de la vicepresidenta, es que le echan la culpa al Consejo, al filtro, cuando los asesores debieron saber cómo era este juego de las candidaturas, del ingreso y todo lo demás. Rodal, entonces esa constitución o la elaboración del 2008 en Montecristi, en la Carta Magna, ¿fue mal elaborada o estuvo direccionada a un partido político? Mire, todos los gobiernos, todos, en absoluto todos los gobiernos siempre van a tratar de tener mecanismos de blindarse, mecanismos de protección, pero también herramientas que en algún momento van a surgir como herramientas de opresión hacia una oposición que puede ser un poco radical. Eso puede pasar, no solo aquí, eso ha pasado en Argentina, ha pasado en Chile, ha pasado en muchos países, en Perú, pero lo que yo veo es cuando ya llegamos a ver un estado de caos, donde a veces el gobierno no tiene ese equilibrio para generar lo que hoy en día se necesita, buscar un mecanismo de justicia que pasa. Ahora, ahí vamos al tema de lo que está pasando con el caso de la vicepresidenta. Creo que yo he estado analizando y he buscado noticias de otros países, y esta es la primera vez que se ha visto que una cartera del Estado de mandos medios deshabilite o suspenda las funciones de un cargo que ejerce por encima de un ministerio. Entonces, no hay la lógica, no estoy hablando en el tema jurídico porque la ley dice una interpretación, pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿en qué país, en qué otro país existe donde un ministro inhabilite, sobre todo, a un binomio, o en este caso, al binomio del presidente, la vicepresidenta, que ha sido electa pues por voto popular, donde el escrutinio es justamente en base a un factor político que se genera desde la asamblea por medio de un juicio político, más no un sumario administrativo? Entonces, a mí me parece que la interpretación que están buscando es inadecuada, es desacertada. Y eso, más allá de que hay muchos juristas que ustedes pueden buscar en X, en la red social, que es la más politizada, es que muchos no concuerdan, o sea, que muchos no están de acuerdo en base a lo que está pasando. Entonces, esto preocupa a la clase política desde el punto de vista de que no hay un orden jurídico, que no hay una justicia, no hay alguien que ponga el orden. ¿No se estabiliza un poco, Ronald, un ratito, ahí va, no se estabiliza un poco el hecho de justamente que se tomen estas acciones? Porque lo mismo podía hacer para el presidente. Y hay una desestabilización, no a través de un golpe de Estado, sino dentro de los que sean decisiones mal tomadas y adoptadas por parte del mismo gobierno. Evidentemente, lo mismo puede suceder con el presidente. Evidentemente, primero hay una mala interpretación
del proceso de justicia que se está llevando aquí en Ecuador. Segundo, el tema también que muchos lo han de interpretar como persecución política, algo que a lo mejor para muchos ya se les hace habitual con los anteriores gobiernos, pero más allá de que exista o no persecución política o una herramienta de opresión a alguna oposición, pero vamos viendo que están saliéndose fuera del contexto de la comprensión de las leyes, y eso a muchos le está preocupando. Entonces, Ecuador tiene 2 vicepresidentas, una suspendida, otra encargada. ¿Qué pasa aquí? ¿La señora Verónica Abad ya perdió sus funciones o no perdió sus funciones? Algo que mencionaba la señora ministra del Trabajo el día de ayer es que no está inhabilitada. Si ella no está inhabilitada, ¿por qué se le da el cargo a otra persona? Son cosas que no se entienden desde la inteligencia común del ciudadano, y la pregunta es, ¿por qué 2? Si a una le enviaron lejos, ¿por qué vienen a encargar a otra? Significa que entonces sí era importante tener una vicepresidenta acá y no en funciones como embajadora de la paz en un país que está en guerra. Bueno, eso yo creo que hace muchos meses atrás, cuando se designó a la vicepresidenta a ser embajadora de la paz en Israel, a mí se me hizo muy extraño, primero porque en el caso, porque la excusa era muy sencilla, de que era una embajadora de la paz en el conflicto Palestina-Israel. Pero viéndolo de otro punto de vista, primero, Ecuador no tiene la capacidad para ser un país de garantías en estos conflictos que se generan en Medio Oriente. No, que yo sepa, no sé, desconozco, puedo ignorar ese tema. Ecuador puede ser a lo mejor un país garante o que tenga conflictos bilaterales tanto con Palestina e Israel, y bajo ese conflicto puede ser que a lo mejor entre como un país garante para resolver el problema de la paz. Pero si nosotros nos ponemos a pensar a la lógica, Ecuador no tiene vela en ese entierro. Discúlpeme que lo diga. Ecuador tiene gravísimos problemas para resolver, para tratar de querer resolver conflictos limítrofes en otra parte. No resolvemos nuestros problemas y vamos a tratar de resolver problemas ajenos. Exacto. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, es complicado ver una vicepresidenta estando en Israel cumpliendo esas funciones cuando realmente ellos como binomio, tanto el presidente Daniel Noboa como la vicepresidenta Verónica Abad, cogen un país en crisis, y pienso que ante la lógica, lo que ellos deberían haber hecho un equipo para tratar de resolver los problemas en el país. Pero lamentablemente hasta el día de hoy no entiendo el mecanismo del gobierno, cómo está haciendo este tema de la gobernabilidad. No entiendo cuáles son los productos esperados en este gobierno interino, y eso es lo que pone en tela de duda si tendrá la capacidad, sobre todo para los próximos 4 años, poder tratar de generar ese tema. Entonces es un poco complejo entender un gobierno que está teniendo dificultades. Ahora, ¿qué esperan? Dice, a ver, bueno, vamos a suponer, está legal, dicen algunos, esta nueva vicepresidenta que le designe la misma función que estaba cumpliendo la anterior, y que le envíe donde estaba la actual vicepresidenta, pero la va a dejar acá. Es que también ¿Cómo se entiende? Es que no hay lógica, porque a ver, si yo me pongo en los zapatos del presidente o dentro del gobierno, ok, si yo la suspendo, creo que lo más lógico es que ella se retorne al Ecuador. No se puede dejar una persona, por decirlo así, votada por decirlo así. Exacto, en la deriva. Entonces, yo creo que debe haber el debido proceso por humanismo, por movilización humana. No puede tener una persona y dejarla así inhabilitada y dejarla en un país extranjero, sabiendo que existen derechos humanos y que deben garantizar el bienestar de esa persona allá, sobre todo porque representa un gobierno. Entonces, ¿qué acción tiene que tomar aquí la Asamblea Nacional? Porque sería la encargada como para decir, bueno, está destituida la segunda mandataria del país. No ha sido así en esos cánones que debe darse. Ya algunos legisladores que han dicho, esto tiene que tocárselo y tiene que tratárselo en la Asamblea Nacional. ¿Podría variar la decisión adoptada por el gobierno? Tengo entendido que ya los abogados de la vicepresidenta han presentado una solicitud
para que la Asamblea intervenga y pues se genere un debate en base a este tema de lo que está pasando. Posiblemente pueda generarse un juicio político a la ministra de Trabajo porque está ejerciendo cargos que no les competen, y eso puede generar también un bajón también para gobierno. Debemos entender que estamos en una campaña electoral, una pre-campaña electoral, y todo lo que pase puede perjudicarle como puede beneficiarle, no solo al tema de la Asamblea, sino también al gobierno. El gobierno está pasando por tiempos muy complejos. El tema de los apagones se van a incrementar. Ante eso yo creo que no se entiende este tema. Es más, en las redes sociales, entre ayer y hoy, la gente comienza a manifestar por el accionar que quiere hacer el presidente Noboa en cuanto al tema de darle a los jóvenes los $400 por 3 meses, que suman aproximadamente 96 millones. Entonces la gente se pronuncia en las redes sociales, pero ¿por qué eso no se invierte para resolver el problema de la energía? Entonces, entendiéndose que los jóvenes hoy en día son votantes importantes, y pienso yo que el gobierno está viendo desde estratégicamente que este programa puede beneficiarle, sobre todo para las elecciones, pero hay una contraparte, y esa otra contraparte es el tema de los apagones. Ahora los jóvenes, que yo he venido conversando con muchos jóvenes y he estado haciendo sondeos a nivel nacional, los jóvenes con estos apagones ya están comenzando a sentir la realidad que está pasando en el Ecuador, que en su momento, cuando hay energía, los jóvenes se conectan y se encierran en la nube de las redes sociales y de la farándula y del entretenimiento, pero hoy en día los apagones está haciendo que los jóvenes sean un poco más realistas de lo que está pasando, sumándole los graves problemas en cuanto al tema laboral, que no existe el acceso de trabajo a los jóvenes, que hoy en día también pues no ha tenido el gobierno, pues las cifras han sido en cero. De su perspectiva, ¿piensa que no está teniendo buen asesoramiento el presidente por todas las situaciones que se están dando últimamente? Ya dejó el cargo Félix Wong, ahora está el señor de la Gasca, está Félix Wong como asesor dentro de la embajada para lo de la compra de energía eléctrica, que no es al gobierno de Colombia, sino de manera particular. Los cambios, los movimientos que se están dando, ¿es desesperación política o mal asesoramiento? Miren, los gobiernos nacionales, cuando comienzan a generarse estos cambios o estas renuncias repentinamente, es un síntoma de inestabilidad por cuanto a la crisis que está pasando. No solo los ministros, también algunos funcionarios de CELEP y de algunas instituciones en el sector energético han renunciado. Entonces creo que ahí hay un síntoma de inestabilidad. Creo que todavía ellos no tienen la solución. Creo yo, decía un amigo hace unos días, el gobierno tiene que prenderle una velita para que San Pedro se apiade y le dé agüita para las represas y las termoeléctricas, porque lamentablemente tenemos un problema de sequía en la sierra. Es más, aquí en la costa todavía no se ven lluvias, que a estas alturas ya deberían estar comenzando a llover. Entonces es un problema gravísimo, pero ante esta situación lo que veo es la escasa metodología para solucionar sobre todo el problema energético, que es lo que hoy en día la gente está pidiendo resolver porque les está afectando la economía. Hay mucha gente que le está afectando la economía. Mire, voy a poner por ejemplo una persona que tiene un frigorífico, ya no va a poder obtener los mismos productos del mar, los productos cárnicos, porque con este problema de luz es lógico que los productos se comiencen a deteriorar y el cambio de temperatura de los productos. Entonces ya los comerciantes están sintiendo ese tema, y el generador no es la solución, porque para decirlo, un generador de esos para un local hay que darle mantenimiento, el tema del combustible. Entonces hay un sinnúmero de problemas que los comerciantes hoy en día están preocupados. Este tema genera muchas controversias. Para muchas personas esto es ilegal, para otros sí lo es, y el país está dividido.
hablábamos de la necesidad de tener un país unido, de que todos nos pongamos en la camisa del Ecuador, que busquemos soluciones, que salgamos adelante, que no sigamos en esto, porque desde mi perspectiva estamos cayendo en un vacío tan profundo que me preocupa el momento en el que vamos a salir. Muchos jóvenes, y me pongo en la imagen de los jóvenes, ellos dicen, están decepcionados, no le creen al político, no tienen visión, y esto es por la cantidad de noticias negativas, por los escenarios políticos en los que los estamos viviendo, que no son ejemplos claros. ¿A qué quiero llegar con todo este análisis, Roberto y Ronald? Es que creo que en este preciso momento hay que invitarles a los candidatos a presidentes de las repúblicas a que cambien su perspectiva y comiencen a actuar de mejor manera, no pensando en sus intereses personales, sino también en el ejemplo que están dándole a los jóvenes que son el presente y el futuro del país. En toda esta situación, quien está perdiendo no es Verónica Bach, no es Daniel Noboa, está perdiendo el Ecuador, porque no está claro hacia dónde nos dirigimos, no está claro qué es lo que queremos hacer y no está claro para nosotros, los jóvenes, cuál es el rumbo del país y qué provoca esa desconexión, esa incertidumbre. Provoca tanta decepción de que se pierden políticas de desarrollo, se pierden el interés de los jóvenes por mejorar su país y caemos en lo que estamos teniendo, que son un tejido social muy débil, una reinserción social que no se nota para nada. Entonces, Ronald, desde tu experiencia, hay que como que generar una construcción y no un mensaje que siga atacando, sino que invite a la unidad y a que trabajen en equipo. Así es, yo creo que hay que comenzar a darle orden al país, primero con el tema de que hay que darle un orden constitucional al Ecuador, y creo que debemos comenzar por las leyes. Las leyes hoy en día han servido como mecanismo de opresión, como mecanismo de blindaje para ciertos grupos políticos, y eso es lo que le está haciendo daño al Ecuador, de que quienes en su momento han llegado al poder han estado cómodos porque las leyes han sido como mecanismo de blindaje. Y cuando a la lógica es que la Constitución y las leyes es la herramienta para que la ciudadanía pueda regular el poder, es decir, las leyes deberían ser la verdadera herramienta para que el ciudadano pare los abusos que a veces existen en las autoridades, en el poder. Por eso está en la ley. Pero la ley actualmente, ante mi interpretación, pienso que está siendo un mecanismo que lo está utilizando los últimos gobiernos de turno. Entonces, ese ha sido el problema, porque lamentablemente la ciudadanía, como usted lo decía, Tania, es que muchos ya se sienten desilusionados. Y cuando han visto casos donde se ha querido hacer justicia, no han podido porque la ley no les permite hacer esa justicia, porque la ley, muchos ciudadanos de a pie dicen, la ley está para el que tiene dinero y para el que tiene el poder, y para el pueblo, para la gente trabajadora, para el pobre, no existen las leyes, no existe la justicia, y esa es la narrativa que usted puede encontrar. Usted como periodista puede salir en las calles y mucha gente le va a decir, no, es que las leyes están para ellos. La percepción social es que no tenemos oportunidades de salir adelante. La percepción social, dentro de lo que he evidenciado conversando con muchas personas desde diferentes sectores, zonas marginales, zonas de desarrollo, es esa, de que si seguimos aquí nada va a cambiar y que vamos a seguir en lo mismo. Vemos noticias de hechos violentos, vemos esa división política, que uno es bueno, el otro es malo, y entonces en esa satanización de tantas noticias negativas, el desgaste de la ciudadanía, el no saber qué hacer, es lo que más me preocupa, porque estamos a cara de unas elecciones, y en esas elecciones, ¿cuál será? ¿Va a suceder la misma dinámica de lo que pasó? Lamentablemente puede suceder. Tenemos un electorado apolítico, un electorado que se ha desconectado totalmente de la política. Solo en estos momentos, por decirlo así, los jóvenes, ya hay un porcentaje de jóvenes que sí se está preocupando con el tema de los apagones, hay un grupo de jóvenes que se está preocupando del acceso a las universidades,
hay un grupo de jóvenes también, hablando así en la dinámica de masas, que se está preocupando al tema de trabajo, acceso a la universidad. Entonces, ante estas problemáticas, sí valga que comience a generarse una reflexión de ver de quiénes pueden ser los, no digo los solucionadores de los problemas, pero sí el equipo que venga a primero aterrizar estos problemas para buscar la forma de cómo poder resolverlos. Yo lo vengo repitiendo y siempre lo estoy diciendo. Mientras no exista un candidato que comience a describir el perfil de desarrollo del Ecuador, es un poco difícil. Porque cuando usted ya tiene descrito el perfil de desarrollo de un país, a partir de ese momento, usted puede hacer un análisis de la fortaleza, de las debilidades, de las oportunidades y todo para poder resolver el problema. Entonces yo creo que en ese sentido es necesario un baño de verdad, lo que hoy en día se necesita. Y no hay Ronald, entonces Roberto, candidato alguno. vamos a una breve. Y es por eso de que de manera presencial Wilmer Suárez no puede estar con nosotros, sin embargo nos acompaña vía telefónica. Entonces ahora sí vamos a iniciar ya este panel de diálogo con dos expertos en comunicación política como es Ronald Hampton y como es Wilmer Suárez, quien cada uno tiene una perspectiva y también algo que ampliar dentro de este tema. El Ecuador tiene 2 vicepresidentas, ese era el título de este espacio de diálogo, y aterrizábamos un poco sobre la situación y lo que implica. Para muchos es algo inconstitucional, para otros es algo que está bien, que apoyan la noción. Sin embargo, las diferencias o las consecuencias y la percepción ciudadana es la que más preocupa. De cara a unas elecciones, el país está pasando por una crisis política, si se podría determinar de esta manera. Wilmer, te escuchamos. Gracias, Tania. Saludos a Donald, a la audiencia. Bueno, en principio, nosotros como nación somos una anti-utopía democracia. Es decir, la utopía democrática tiene que ver con la felicidad de los ciudadanos, el acceso a justicia, el acceso a seguridad, etcétera. Y hoy en día el Ecuador está pasando por crisis reiterativas de inseguridad, de energética, y ahora se le suma una nueva crisis, que es una crisis política. Es decir, la actuación del Ejecutivo lamentablemente ha sido inconstitucional, ilegal y además atribuyéndose funciones que no le competen, porque en el caso del vicepresidente o el presidente, ellos están sujetos al control político que lo ejerce la Asamblea Nacional. En ese sentido, una autoridad de elección no puede ser sometida a un sumario administrativo. Esto ya ha sido revisado y hay sentencias sobre estos temas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que han actuado de manera tribal, visceral, por parte del Ejecutivo, más allá de que tengan situaciones de conflicto entre ellos dos, ¿no? Pero realmente nos deja a nosotros como una democracia frágil, débil, ante la vista no solo interna, sino a nivel internacional, y eso es preocupante, ¿no? Sí, es bastante preocupante y eso lo debatíamos aquí en estudio con Ronald. Ahora, me quiero aterrizar un poco, ya que estamos hablando del nivel político nacional. Aterricémonos en la situación política provincial. La provincia de Manabí actualmente cuenta con perfiles políticos que destaquen dentro del ámbito nacional y también dentro de la misma provincia. Y aquí ya abro el diálogo para que los dos puedan interactuar en este aspecto. A ver, es una buena pregunta, tiene 2 respuestas. La primera, que nos conduce nuevamente a criticar al sistema de partidos, puesto que el sistema de partidos recibe financiamiento para formar líderes desde el retorno a la democracia, pero no ha cumplido con ese objetivo. Y la segunda respuesta tiene que ver con una característica ecuatoriana, y es el hecho de que hoy, por ejemplo, hoy en día el 50% de ecuatorianos y ecuatorianas en realidad votarían por cualquiera, por cualquier persona que evoque sus aspiraciones, pero que además haga una buena campaña y que busque y que genere respuestas emocionales positivas.
Es decir, de alguna manera todos y todas tienen liderazgo y pudiesen llegar al poder en un Ecuador con instituciones débiles, incluido el sistema de partidos, evidentemente, ¿no? Ronald. Bueno, lo que dice Wilmer, sí, concuerdo con él. Es más, lo que se está viendo ahora, no solo en Manabí, sino a nivel de Ecuador, es que existan estas prácticas populistas que hoy en día recaigan en lo que él dice, que los ciudadanos emocionalmente puedan votar por cualquiera, por el tema del sensacionalismo, por el tema de la extralimitación de las propuestas, ese sensacionalismo que en su momento muchos candidatos ofrecen el oro y el moro, y eso también preocupa porque nos aleja de la cultura democrática donde el ciudadano sí debe reflexionar en base a su voto, hacer la práctica del voto informado, y eso preocupa también porque estas últimas generaciones no están apegados tanto a ese tema del diálogo, del debate, y eso podemos encontrar. Estas elecciones no pueden ser la excepción de que puedan cambiar. Vamos a ver este fenómeno, vamos a ver este habitual desconexión entre la cultura y el votante, de que a lo mejor el siguiente que llegue a ganar pueda prometer algo diferente, pero eso no quiere decir que vaya a ser eficiente. Mi preocupación es latente aquí en la provincia de Manabí, porque tenemos cosas que están ahí, problemas que se pueden solucionar desde el ámbito político, y una de ellas es el aeropuerto. Actualmente la situación del aeropuerto no está definida, no está clara las funciones, no se entrega. Tuvimos al secretario de Inversiones Públicas y Privadas aquí y hablaba de que sí, de que existe una proyección, pero no vemos un personaje que lidere la situación a nivel de la provincia de Manabí. Estamos de que ya se eliminó una línea hacia Galápagos. ¿Y qué pasa si no hay una proyección, no hay un financiamiento, no hay una visión de desarrollo? ¿Dónde llegaría el aeropuerto? Entonces aquí ya es la necesidad de tener personajes que trabajen por la provincia. Y es lo que a mi criterio no encuentro un liderazgo dentro de la provincia. Yo creo que siempre ha habido un poco el caciquismo político en Manabí. No ha habido la unión que se ha generado en otras provincias. Es más, el tema de Santa Elena, Santo Domingo, que a pesar de que existen diferencias políticas, pero en su momento ellos han llegado a tener esa unión para tratar de promulgar o tratar de pelear los intereses, lo que en Manabí no se ha habido. ¿Todavía sigue ese caciquismo acá en Manabí, Ronald? ¿No se puede desterrar todavía? Yo creo que más allá del Yo considero que sí hay liderazgo. No hay, de alguna manera, los liderazgos provinciales responden también a liderazgos nacionales. Entonces, el Ecuador desde hace varios años no tiene una agenda definida de desarrollo. Hoy en día, por ejemplo, el gobierno tiene una agenda de campaña permanente. Ese es el objetivo del gobierno, campaña permanente, anular a los contrarios, elegirse como el opositor del correísmo, es decir, la estrategia de la polarización, que también es una lectura errónea, porque está polarizados los políticos, no hay una polarización social, ahí es una polarización política. En ese sentido yo veo un debilitamiento tremendo de este gobierno, que va a ser juzgado por su incapacidad de gestión, de administración eficiente de las crisis, porque todavía hay una deuda enorme en cuanto a gestión y administración de la inseguridad y la violencia. La deuda relacionada con la situación compleja energética, que evidentemente no todos son sus culpas, pero cuando asumes el poder tienes que tener capacidad de respuesta frente a esta situación. Por eso va a ser evaluado. Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Manta. Marciana Valdivieso no va a ser evaluada porque no le puso el nombre el parque Agustín Triago, pero sí va a ser juzgada por ponerle el nombre, y va a ser mucho más juzgada por no tener calidad de los mantenses, por no tener bacheo, etcétera. Lo mismo pasa con el señor Novoa. Ahora, hay una corresponsabilidad de las élites económicas, élites intelectuales y académicas, y evidentemente élites políticas. Yo creo que hay que tomar en cuenta a las élites y los liderazgos. Hay que articular agendas de desarrollo. La provincia necesita una agenda
que implique la articulación de distintos sectores, la movilidad, la transportación, el desarrollo agropecuario, la investigación académica articulada a las demandas del sector empresarial, etcétera. Es un esfuerzo de todos y como usted decía, Tania, hace varios minutos, también tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social que ha sido debilitada por más de 10 años, ¿no? Así es, Wilmer, y esa es nuestra mayor preocupación. Mencionaban el cacique y ahora vemos de que hay algo más allá, que es el trasfondo de cómo se están manejando políticamente y están en esa competencia de vencer a un partido que estuvo reinando en el país por 10 años, pero que actualmente no acapara ni siquiera el 40% de los votantes a nivel nacional. Sí tiene una base sólida, pero no representa mayor cosa por el mismo hecho de ese desgaste que ya, como todo en la vida, el tiempo lo demuestra. Roberto, usted iba a hacer una pregunta, ¿verdad? No, yo le decía a Ronald y también para justamente quienes nos están acompañando, todavía a estas alturas, a este tiempo, hablamos que hay caciquismo todavía. Sí, creo que se han perdido un poco, se han debilitado, pero están tratando de surgir. Creo que, como lo decía Wilmer, y concuerdo con lo que dice Wilmer, la clase política está polarizada. Y el problema es que esa polaridad trata de generar esta guerra de narrativas donde jala a ciertos adherentes, donde comienza a generarse un debate, donde comienza a percibirse un odio en la política, que eso capitalmente le puede sumar a cualquier líder. Entonces, hoy en día, por decir un ejemplo, cualquiera que quiera ser anticorreísta se suma a esa polaridad y comienza a tener adherentes generando un discurso, generando un mensaje, generando contenidos, y eso es lo que está pasando hoy día. Entonces el caciquismo siempre va a haber desde que exista el tema de la polaridad. Nos llega un mensaje, dice, si ella está amparada por la LOCEP, tiene que recurrir a instancia judicial como tribunal contencioso. Entiendo que se refiere al caso de la señora vicepresidenta. ¿Para qué hacer tanto fuego? Ella no es confiable cuando en plena campaña dijo que iban a privatizar el IES y otras dependencias. Novoa tuvo que desmentir, yo en mi despacho no puedo tener gente desleal sin justificar la medida tomada por la ministra de Trabajo. ¿Cuántos funcionarios son cesados por ceses de partida, etcétera? Y concurren al contencioso, son reintegrados y les cancelan todo el tiempo de trabajo. ¿Cuántos funcionarios públicos han acudido a hacer valer sus derechos? Ese mensaje nos llega aquí a los estudios de Radiovisión en referencia al diálogo sobre el caso de la señora vicepresidenta. Y bueno, ya en este caso sí, en materia legal se deben tomar acciones y ella dijo que lo iba a hacer. La pregunta que trasladábamos ayer y la vuelvo a trasladar hoy es que si ella ya está inhabilitada de funciones, no se tendría por qué quedar en un país que esté en guerra. ¿O sí? Te escucho, Wilmer. A ver, en relación a lo que escribe la audiencia, es verdad, la vicepresidenta desde inicios no ha generado una buena empatía con muchos sectores y tuvo una confrontación con el presidente, pero eso es distinto a que se cometa una inconstitucionalidad e ilegalidad. Por otro lado, la vicepresidenta tiene dos alternativas, lo contencioso administrativo y una medida constitucional. Ha presentado, entiendo, sus abogados una medida constitucional. En ese sentido, es la línea más rápida y directa para solucionar esto. Sin embargo, ella también podría tomar una decisión fáctica de no acatar la orden, puesto que su juez natural, en este caso, es la Asamblea, no el Ministerio de Trabajo. Yo le voy a dar otro ejemplo. Supongamos que los concejales de una alcaldía se ponen de acuerdo con la Dirección de Talento Humano de un municipio, le siguen un sumario administrativo a un alcalde o alcaldesa y las desbancan del poder. Eso es ilegítimo, es ilegal, eso no puede darse. De manera que sería un
precedente nefasto para la institucionalidad democrática del Ecuador, independientemente de que esta señora nos caiga bien o mal. O sea, no es en este momento una situación de desafectos. Simplemente hay que defender la poca institucionalidad democrática que tenemos, porque si no estaríamos en la selva. Y les cuento algo, ¿no? Y esto es importante. La política es una característica solo de la especie humana. Y la política nace para la paz. El Estado nace para la paz y para crear condiciones para la felicidad de los ciudadanos. Pero para llegar a esa felicidad y a esa paz requiere de justicia. Entonces sería retroceder en términos de derechos en el caso ecuatoriano y de justicia, ¿no? Sí, y viceversa también en el caso que puso Wilmer, y viceversa también porque ha habido casos donde los alcaldes también utilizan o tratan de utilizar mecanismos de opresión en contra de los concejales. Entonces, lo que dice Wilmer es una total realidad. La política debería ser un don de servicio, debería ser un método para tratar de generar acuerdos, de tratar de generar soluciones, pero que lamentablemente hoy en día, con esta polaridad, con esa rivalidad que se está generando hoy día, muchos políticos, muchos líderes tratan de generar ese individualismo que, claro, pues no se justifica ante la necesidad social, pero ante la necesidad personal de todo líder es un mecanismo de autodefensa, pero que lamentablemente hoy día, al no entender la política o al generar estos conflictos dentro de la política, es lo que se está generando en el caos. Es por eso que hoy día vemos un gobierno que no se entiende a fondo por cuanto todo este enredo que está pasando, no solo el de la vicepresidenta, sino un sinnúmero de atribuciones que hemos visto con el tema de los apagones, con el tema de la delincuencia, porque el Plan Fénix, aún todavía yo desde mi punto de vista en lo personal, no lo entiendo o no comprendo o no han comunicado bien ese planteamiento que hoy en día seguimos viendo la inseguridad. Entonces esto nos refleja la grave preocupación que está pasando en el país. Y a mí se me suma otra preocupación, es el tema de lo que dio a conocer el día de ayer la CONAIE, donde estaba haciendo un llamado a las organizaciones sociales para reunirse y hacer sindicatos a los movimientos. Textualmente dijeron: no es producto del azar, sino el resultado directo de decisiones premeditadas por ciertos grupos de poder que buscan privatizar lo público. Y de acuerdo a lo que entendía en este comunicado de la CONAIE, que es presidida por Leonidas Issa, líder indígena que también busca llegar a la presidencia de la República, es comenzar a hacer nuevamente una manifestación pública, y las manifestaciones que realiza la CONAIE nosotros ya sabemos cuáles son. Entonces, creo que esto sería como que la cerecita del pastel para el país, que en estas alturas, porque hoy amanecimos con una manifestación, amanecimos con un mitin en la cárcel, un amotinamiento en la cárcel de la penitenciaría del Litoral, que no se había visto en todo el gobierno del presidente Daniel Noboa, pero hoy amanecimos con esa situación, donde supuestamente también hay reos que ya están fallecidos, y es una noticia extraoficial, porque las autoridades de la SNAI todavía no se pronuncian. Pero ahora también tenemos el tema de la CONAIE, que también nos preocupa. Entonces, aquí la pregunta, al estilo de Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Wilmer. Bueno, el país en realidad no hay una dirección, que es lo que te decía hace un rato, ¿no? El gobierno, al igual que el gobierno de Lasso, nunca nos presentaron una agenda económica. No nos han presentado una agenda social, no tenemos una agenda turística de país, no tenemos una agenda ambiental, y el plan energético que yo escribí sobre esto hace más o menos un año, en el Ecuador existe un plan prospectivo energético desde el año 2013. Ese plan decía: si seguimos la tendencia actual, vamos a tener que comprar energía en barcazas. Es decir, hay alertas, hay planificación, falta voluntad política.
pero sobre todo yo creería que en el Ecuador falta entender que tenemos que cooperar. Y lamentablemente, todos estos discursos de odio que se dan de manera permanente, lo que han hecho es profundizar la diferencia entre ecuatorianos, pero adicional. Y lo peor probablemente es que ni siquiera las disputas terminan en campaña. Es tan enfermo este despropósito de hacer política de esta manera que terminan las elecciones y sigue el odio. Entonces este Ecuador no avanza con odio. Y ahí yo creo que también es una mala interpretación del fenómeno político por parte de este gobierno, porque el señor Noboa, entre otras cosas, los ecuatorianos lo apoyaron porque era uno de los pocos candidatos que no expresaba odio. Hoy erróneamente la campaña de él se caracteriza por persecuciones y odio. Yo creo que eso le va a pasar factura. La reacción del Partido Social Cristiano también rechazando estos actos inconstitucionales de los demás candidatos. Y no solo el tema de la vicepresidenta, también está lo relacionado con el candidato Topic. Una actuación reñida con la ley, cuestionada por jurisconsultos y políticos del contencioso electoral que deja mucho que desear. Y esto va a traer cola a futuro, porque vamos a tener nuevos enjuiciamientos y la tensión política va a seguir en un Ecuador que no se cansa de la confrontación estéril y tribal. Parece que hemos retrocedido 200 años. Sí, y esa es la percepción de nosotros, especialmente la ciudadanía, el ciudadano común. En tu respuesta, Ronald. Lo que dice Wilber arroja una realidad importante que también, más allá de que también en esta polaridad política también existen, como les decía unos minutos atrás, esta guerra de narrativas que hoy en día está visualizada en la parte mediática, donde hay ciertos bandos políticos comienzan a utilizar los medios de comunicación como trincheras ideológicas, trincheras de defensa y trincheras de oposición por este tema, sobre todo en estos días lo que ha ocurrido con el tema de la revelación de los chats de Fernando Villavicencio desde un medio de comunicación. Entonces eso también genera controversia hasta qué punto se está originando este caos y que actualmente lamentablemente ciertos medios de comunicación son protagonistas en este tema. Y el tema es que también no se ha esclarecido bien. En materia de justicia hemos visto que muchos procesos están siendo sesgados y eso también nos lleva a que la ciudadanía piense de que no existe esa justicia para tratar de resolver este problema. Eso es lo lamentable. Sí, lamentable también es que estamos llegando ya a la parte final de este espacio de diálogo, pero quiero reafirmar que sería importante contar en una próxima para seguir ampliando sobre estos temas, porque es lo que necesitamos y necesitamos como que un despertar desde la ciudadanía, todos los ecuatorianos, y tomar decisiones. Estamos de cara a un proceso electoral, necesitamos conocer a cada uno de los candidatos, cuáles son sus proyecciones, y un candidato, o sea, yo dentro de mi desesperación como ciudadana, como profesional de la comunicación, yo quiero un candidato que primero esté informado de todas las crisis que está pasando en el Ecuador y que no llegue con demagogia, que no llegue con discursos baratos, sino que llegue con soluciones, porque es lo que necesitamos. Quizás es muy fuerte mi comentario, pero entiéndase que ya hay un cansancio social sobre estas disputas de que si soy de este partido, si no soy de este partido, y seguimos en la misma situación, pero el país ya no necesita eso, necesita acciones que levanten, porque, o sea, señores, el Ecuador es el país que tiene 4 regiones, que tiene una cantidad multicultural increíble, tiene talento, tiene todo para ser un país de primer mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos divide o por qué estamos como estamos? Ese mismo hecho, la división, el egoísmo. En la parte final, sus conclusiones, yo ya Wilmer. No, muy bien, Tania, yo coincido contigo y a ratos siento la misma angustia que tú. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos estamos en esta situación de angustia. El desempleo crece, la frustración, el estrés. Es fastidioso tener energía todo el día, apenas 3 horas en horas laborales.
es fastidioso tener que estar encerrado en tu casa, presos en tu casa. En realidad es una situación crítica y necesitamos nosotros liderazgos que tengan la capacidad de cooperar. Si nosotros revisamos por qué subsisten las especies en el planeta, es justamente por el equilibrio. Buscan equilibrar la cooperación. La naturaleza subsiste incluso frente al hombre por la cooperación. Y todos los desastres naturales no son nada más que la defensa de la naturaleza frente a los desequilibrios ecológicos que generamos nosotros con la intervención desmedida, ¿no? Así que un abrazo y será un placer volver a vernos. Muchísimas gracias, Wilmer. Ronen. Sí, coincido con tus palabras, Tania, con Wilmer. Necesitamos mejorar, necesitamos cambiar, pero si no lo hacemos desde la reflexión, si no lo hacemos desde que en las próximas elecciones el ciudadano comience a poner el primer granito de arena para construir un Ecuador fuera de prejuicios políticos, fuera de odios, fuera de todo este caos que está pasando, o sea, no vamos a poder cambiar. Entonces, es necesario instar un diálogo que debe comenzar desde la familia, desde el núcleo de la sociedad que es la familia. Generar un diálogo donde el padre, el hijo, la madre, los trabajadores, los estudiantes, vean que este tema de la polaridad, vean este tema de las conveniencias de uno y el otro, o de las preferencias y simpatías no nos hace bien. Y que es hora de que antepongamos nuestros principios primero como ecuatorianos, más allá de los partidos políticos, es que veamos realmente qué es lo que nosotros queremos como ecuatorianos, no ni como correístas, ni como anticorreístas, ningún anti ni pro, que seamos como ecuatorianos, que eso es lo que necesitamos buscar la solución. Es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Ronald, muchísimas gracias a Wilmer.